Reciban un saludo caribeño desde la Universidad de Puerto Rico. Aquí la doctora Silvia López Palau y las dejo con mi compañera, la doctora Beatriz Rivera Cruz. Saludos a todos. En el día de hoy compartiremos la charla Filosofía de la Sustentabilidad y el Buen Vivir como parte de nuestro programa vivencial de sustentabilidad y buen vivir que acompaña nuestros cursos de administración de empresas de la Universidad de Puerto Rico. Vale la pena que recordemos el objetivo del mismo para que podamos hacer un mejor balance de lo que esta experiencia vivencial pretende. Partiendo de la premisa de que los negocios y la economía no funcionan en un vacío, este programa pretende viabilizar asuntos, mundos, visiones, iniciativas y vivencias que usualmente no son tratados en los cursos de administración de empresas o por los medios de comunicación masivos, pero son parte del contexto empresarial y sus impactos. Pretende además añadir una chispa de calor humano al curso en línea, propiciando la conversación, la empatía, la afectividad y el aprendizaje mutuo mediante varios cara a cara virtuales. La sustentabilidad y el buen vivir serán el hilo conductor de las charlas, dada la urgencia indiscutible e ineludible que amerita su consecución para la conservación de la vida. La educación para la sostenibilidad y el buen vivir requiere comprender la relevancia que tienen nuestras acciones y omisiones y conectarnos con nuestro entorno y sus habitantes en el sentido más abarcador. Abramos pues nuestras mentes y corazones para compartir en humildad y alegría diversos pensares, saberes, vivires y sentires que le den sentido a lo que somos y emprendemos. Antes de comenzar, vamos a una notita importante para cómo nos comunicamos. Ante la diversidad de percepciones válidas, es vital desarrollar la tolerancia, definida como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Es un principio fundamental de coexistencia pacífica y de la convivencia armoniosa en medio de la diversidad, del pluralismo y la interdependencia, respetando las diferentes formas de vivir, pensar, imaginar, entender, percibir y sentir la realidad. Por ello, no pretendemos necesariamente encontrar consensos o acuerdos, pero sí definitivamente pretendemos encontrar mejores maneras de estar en desacuerdo, escuchando con la misma atención y respeto las voces que nos gustan como las que no nos gustan. Hasta hace muy poco se había dado por sentado que la benévola naturaleza absorbería y neutralizaría permanentemente la violencia humana en su contra. Hay un consenso creciente caracterizando la situación actual global por su insostenibilidad, es decir, por acercarse peligrosamente o en algunos aspectos superar los límites del planeta. En un conjunto, esos estudios afirman que es insostenible el actual ritmo de utilización de recursos esenciales, el ritmo de producción de residuos tóxicos, el acelerado incremento de gases de efecto invernadero, el desparrame urbano, el crecimiento de la población mundial, por mencionar algunas situaciones que están poniendo en riesgo la habilidad misma de la Tierra para la especie humana. También abundan en estos tiempos las insostenibilidades sociales, como la discriminación, abuso y violencia contra las mujeres, los homosexuales, indígenas, campesinos, pobres y otros grupos marginados, generando desigualdades obscenas, como por ejemplo, los 8 hombres más ricos poseen más riquezas que la mitad de la humanidad. Además,
Resulta insostenible el sistema socioeconómico imperante que apuesta por el crecimiento económico infinito en un planeta finito y que es el causante principal de las insostenibilidades antes reseñadas y otras igualmente graves, como la pérdida de diversidad cultural, las guerras, conflictos y violencias causados por la competitividad, el afán de acaparar los recursos energéticos y otras materias primas, y por la destructiva elección de intereses individuales en vez de la cooperación en beneficio de todos. Tenemos tan marcadas las actitudes agresivas, competitivas y egoístas que no nos hacen falta las guerras para ser violentos, desarrollando un abanico amplio de posibilidades como formas de vivir y convivir. Según ha ido avanzando el capitalismo global y los estados-nación han venido cediendo parte de su soberanía en cuanto a las decisiones socioeconómicas, las empresas transnacionales han logrado ir consolidando y ampliando su creciente dominio sobre la vida en el planeta. El avance de los procesos de globalización económica y la expansión de las políticas neoliberales han servido para construir un entramado político y económico, jurídico y cultural a escala global, del que las grandes corporaciones han resultado ser las principales beneficiarias. Según Oxfam, en el 2019, 69 de las 100 mayores entidades del mundo son empresas, no estados-nación. Las grandes empresas son cada vez más grandes. Las compañías multinacionales han pasado a controlar la mayoría de los sectores estratégicos de la economía mundial. La energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las industrias de armamento y de la alimentación. Y la crisis capitalista que hoy vivimos no ha hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política de las grandes corporaciones que hacen negocio con los recursos naturales, los servicios públicos, la especulación inmobiliaria, los mercados de energía y alimentos, las patentes sobre la vida o el acaparamiento de las tierras. Muchos recursos que antes eran de propiedad comunal, como el agua, están siendo privatizados y sometidos a la lógica de la acumulación capitalista. Desaparecen formas de producción y consumo alternativas, se privatizan industrias nacionalizadas, las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas agrícolas y la esclavitud no ha desaparecido. En este agresivo contexto, como no podía ser de otra manera, los conflictos socioecológicos y las violaciones de los derechos humanos se han multiplicado por todo el globo, con el consiguiente crecimiento de las luchas sociales frente a todos estos impactos empresariales. Lo más terrible es que ya el mapa que estábamos viendo, que es como que sencillo, y el mapa de los diferentes países de diferentes colores, no nos está explicando la realidad. Cada vez es más compleja y más difícil de ilustrar. Esta, por ejemplo, es una donde dice que el planeta hoy en día está dirigido por una constelación de organizaciones que se distribuyen en 3 esferas de poder. La esfera del poder económico y financiero, la esfera del poder militar y policial, la esfera del poder científico. El poder político del sistema es ejercido por una cuarta categoría de organizaciones que son los clubes de reflexión y redes de influencia o reuniones de global leaders. Todas estas organizaciones son complementarias. Ellas forman un conjunto cuya cohesión es asegurada
por la pertenencia simultánea de ciertas personalidades a varias de esas mismas organizaciones. Algunos son líderes políticos de primer orden, como George Bush padre y Henry Kissinger, pero la mayoría de entre ellos en realidad son desconocidos a la opinión pública. O sea, que trabajan desde tras las bambalinas, ¿no? Estas organizaciones están estructuradas en red. Varias organizaciones comparten la misma función con el objeto de asegurar una mayor seguridad y estabilidad del conjunto. Así, en caso de que una organización o vínculo se vuelva inoperante o ineficaz, el control global no está amenazado. Exactamente como Internet, que es un sistema sin centro único, cuyos flujos de información pueden desviarse de un centro local fuera de servicio. Este es otro modelo donde podemos ver cómo se distribuyen los poderes actuales en el mundo. Cada vez hay más concentración de poder en unos pocos fondos de inversión que son dueños de empresas que afectan todos los ámbitos de nuestro diario vivir. Por eso tiene la forma piramidal, ¿verdad? Porque va concentrando el poder. Los mercados financieros no tienen interés en la generación de empleo o en la satisfacción de las necesidades de la población. Su propósito primordial es la apropiación y acumulación de riqueza a través del flujo de capital especulativo, donde el dinero genera dinero, sin producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales, a diferencia del capital financiero empresarial que se asocia al trabajo, a la producción, a la comercialización y consumo. Pero esto no viene de ahorita. Ya en el 1972, Salvador Allende alertaba a la ONU sobre esta situación afirmando, y cito, estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Y esto es una tercera ilustración que se ve como, mira, es una telaraña, es una maraña, pero aquí para poder incluir más de las cosas que se dan en estas redes de poder, la estamos ilustrando no en forma piramidal, sino en forma cuadrada, pero como quieran, no pierdan de vista que es una telaraña bien compleja. La bancocracia se expresa tempranamente en boca de Mayer Amschel, Rothschild, perfilando al poder invisible como el verdadero poder. Deme el control de la moneda de un país y no me importa quién hagan las leyes. Están acá la banca nacional, que está bastante alta en la pirámide. En los clubes de reflexión tenemos el Club Bilderberg, el Foro Económico Mundial, etcétera. Más arriba todavía, pues dicen que está la Nobleza Negra, las familias más poderosas de Europa, el Vaticano, los Illuminati, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, que sí hay muchísima evidencia de esto, el control mundial de los recursos, están los multinacionales y los fondos de inversión como Vanguard y BlackRock, que son dueños de todo, de la Pepsi, de la Coca-Cola, no importa qué quieras poner, parece que tenemos competencia entre empresas, por eso es falso. Todas las empresas están en la misma mano, igual que los medios de comunicación están concentrados, y lo mismo que ves en CNN, es lo mismo de Disney, es lo mismo de Hollywood, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, funciona por las puertas giratorias. Muchas de estas personas mira, entran como empresarios y salen como políticos, entran como políticos y salen como empresarios, y se van metiendo, dirigiendo cada una de estos organismos. Estos organismos internacionales a los que no les hacemos caso y posiblemente ni sepan cuáles son los que están dirigiendo la cuestión política. Pueden verlo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en los 2 últimos años ha estado dirigiendo cómo se vive en los países, cómo se mueve la economía, qué se abre, qué no se abre, cómo bregamos en nuestras relaciones, ¿verdad?
Además, tenemos las fuerzas represivas del Estado, las fuerzas regulatorias y las fuerzas disuasivas, donde aquí están los medios de comunicación, los drogas, las campañas de miedo, las universidades con sus currículos obsoletos, en muchas de ellos la educación desde primaria que te van enseñando a ser obediente, y abajo estamos los trabajadores y los consumidores aguantando todo el peso de esas relaciones. Así que ese poder invisible ha sido siempre el lugar donde se despliega la política profunda como geopolítica. El lenguaje codificado que usa el imperialismo para autocomprenderse y reconocer su naturaleza. En 1973, Henry Kissinger, que fue Beatriz, corrígeme, el exministro de Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores en Estados Unidos, ¿verdad? Expresó de modo manifiesto sobre la tendencia imperial. Controla los alimentos y controlarás a la gente. Controla el petróleo y controlarás a las naciones. Controla el dinero y controlarás el mundo. Así que es la madeja compleja de la realidad en la que nos movemos los seres humanos y las empresas. ¿Ok? Cuando tú dices voy a abrir un restaurante, voy a abrir una boutique, es con toda esta fuerza que estarías compitiendo e insertándote ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Así que por eso es importante que tengamos un contexto de cómo es el mundo actual. Antes de que te muevas de ahí, un comentario sobre Kissinger, que ya estaba, ¿verdad? Eso es del 1973, esa expresión. ¿Por qué? Porque en el 1900, entre el 72 y el 75, hubo la crisis del petróleo. Y nosotros hoy estamos también manejando el asunto de una crisis petrolera que nos está afectando el bolsillo y lo tenemos bien claro por la vivencia que eso representa. Igualmente, el asunto de la inflación, controlar el dinero y controlarás al mundo, es un proceso inflacionario en todas partes del mundo, también controlando nuestros bolsillos y qué nosotros hacemos. Y que esta banca supranacional, y por ejemplo la Reserva de Estados Unidos, yo juraba que eso eran agencias gubernamentales, pues no, son entidades privadas que manejan el lucro. Y de hecho a esta banca fue cuando la crisis del 2008, ¿verdad? Que se rescataron los bancos. O sea que el dinero de estos que trabajamos, y los consumidores y los trabajadores, pagamos las deudas y la ineficiencia de esa banca supranacional. Y la falta de ética, porque lo que ocurrió en el 2008 fue un problema ético precisamente de la banca que los metió en problemas para nosotros entonces rescatarlo. Muy bien. ¿Por qué son importantes los temas de la sustentabilidad y el buen vivir en la Facultad de Administración de Empresas o en las ciencias económicas? Pues porque la sustentabilidad y el buen vivir son un asunto ético y las empresas, las empresarias y los empresarios son actores fundamentales de la vida colectiva. La ética tiene que ser parte de la ecuación económica de las empresas. Tenemos que internalizar que las empresas no operan en un vacío y que se tienen que responsabilizar por sus impactos. Nos toca crear una nueva cepa de emprendedores capaces de desarrollar empresas respetuosas de las libertades y los derechos humanos y los de la naturaleza. Los modelos reduccionistas y sobresimplificados no nos sirven para explicar la realidad, porque la vida y los problemas actuales son complejos y multidimensionales que se parecen más a un cubo Rubik sin resolver. Cualquier movimiento de elementos en una cara afectará de una forma u otra a las otras dimensiones. Por eso afirmamos que nos enfrentamos a problemas complejos y multidimensionales que requieren abordajes inter, multi y transdisciplinarios para su comprensión y solución.
Diversos autores defienden que el modelo actual de desarrollo y crecimiento económico ha brindado prosperidad a millones de personas, pero sin duda al mismo tiempo ha llevado a la pobreza continua y a otras privaciones a otros muchos millones. También ha creado unos niveles sin precedentes de desigualdad que socavan la innovación, la cohesión social y la sustentabilidad. Por si fuera poco, ese modelo ha acercado al mundo a puntos de inflexión del sistema climático mundial y de la biodiversidad, poniendo en peligro la continuidad de la vida en el planeta. Aquí veremos diversos componentes y debates sobre la sustentabilidad y los fundamentos básicos de la propuesta de los pueblos originarios de la Via Yala, del buen vivir, como alternativa a la civilización moderna, occidental, capitalista, colonial, antropocéntrica y patriarcal. La sustentabilidad no se limita a cuidar la naturaleza. Requiere también el fortalecimiento de la red social y sus integrantes, tanto en su quehacer personal como en el profesional y comunitario, que propicie el bien común y la reproducción de la vida. Para ello se requieren profesionales capaces de entender e interactuar éticamente en el entorno político, económico, social y cultural en el que operan los negocios y demás actores sociales día a día. La interacción entre el gobierno, los ciudadanos y las empresas es indispensable en los 4 ejes de la sustentabilidad. En el social, que es garantizar las condiciones de desarrollo para una vida de calidad, es la acción contra la pobreza, la violencia, la injusticia y a favor de los derechos humanos. En el económico, los ciudadanos deben poder cubrir sus necesidades básicas sin poner en riesgo lo que les rodea, por ejemplo, deforestando los bosques para plantar cultivos. Los ambientales son las políticas y acciones individuales y colectivas para la conservación de la biodiversidad. Y el cultural, que normalmente lo dejan fuera, el respeto a las tradiciones y costumbres de cada pueblo para garantizar su autonomía y continuidad. O sea que esto de la sustentabilidad es un concepto multidimensional, no como nos hacen creer en la propaganda, que es simplemente reciclar y sembrar un arbolito. No, es mucho más que eso de lo que se trata. La definición se dio en el 87 en el informe Brundtland, aquellos caminos de progreso social, económico, político y ambiental que satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Pero desde el inicio esta definición se puso en debate con detractores y defensores y el debate realmente continúa todavía. Las principales tendencias que se dan en ese debate es primero la insostenibilidad, que es la situación dominante actual, ¿verdad? Defiende que se debe sustentar el capital hecho por las personas y el capital natural de forma tal que posibilite un nivel de consumo no decreciente en el tiempo. Parte del principio de que el bienestar humano depende de la utilidad derivada de ese consumo y da por sentado de que ambos capitales son sustituibles. Esta corriente promulga que el desarrollo sostenible es posible por medio de reformas a los procesos productivos actuales y por lo tanto no critica el sistema económico y la ideología imperante. Esta tendencia se caracteriza por una fuerte perspectiva economicista de los temas ambientales, descansando en los juicios y decisiones de los técnicos. Esto es la sustentabilidad débil. Sin querer brinqué la insustentabilidad, que es la situación dominante actual donde no se incorpora de forma sustantiva la dimensión ambiental. O sea, es todo lo que hablamos al principio de todas las insostenibilidades y todas las crisis que estamos viviendo como parte de la crisis civilizatoria. La sustentabilidad fuerte avanza en la crítica a la ideología del progreso o crecimiento. No acepta la sustitución total y perfecta entre esas formas de capital. Propone que se debe sustentar la integridad de los ecosistemas, entendida como la estructura y características de los sistemas que sustentan la vida y sus complejas interconexiones. Reconoce así
que se debe mantener al menos una cantidad determinada de capital natural que es crítico, que no puede perderse y por lo tanto debe ser protegido. Los elementos principales de esta corriente han sido adoptados y ampliados por la economía ecológica. Se incorporan consideraciones éticas y políticas en la toma de decisiones. La sustentabilidad superfuerte se distancia sustancialmente de la ideología del progreso. La naturaleza es valorada desde múltiples perspectivas y se utiliza el concepto de patrimonio natural que implica otros valores más allá del económico. Además, se incorpora una perspectiva ética en la generación de la sustentabilidad, reconociéndose el valor intrínseco de la naturaleza, más allá de la utilidad potencial que tenga para el ser humano. Propone nuevos estilos de desarrollo con cambios profundos en los procesos. También reconoce una pluralidad de valoraciones en los seres humanos y por lo tanto la toma de decisiones sobre el desarrollo son esencialmente políticas al requerir la argumentación entre políticas diferentes. Las competencias claves para la sustentabilidad, según la UNESCO en el 2017, son 8. Pensamiento sistémico, que se refiere a la habilidad para reconocer y comprender las relaciones y los sistemas complejos y para lidiar con la incertidumbre. Número 2, la anticipación, que incluye la habilidad para comprender y evaluar escenarios futuros, crear visiones propias de futuro y aplicar el principio de precaución. En tercer lugar, la normativa, que agrupa las habilidades para comprender las normas y valores detrás de las acciones, negociar en contextos conflictivos y contradictorios. En cuarto lugar, la estratégica, que contempla la habilidad de desarrollar e implantar acciones innovadoras que promuevan la sostenibilidad. 5. La colaboración, que se refiere a las habilidades de aprender de otros, sentir empatía, abordar conflictos para facilitar su resolución de forma colaborativa y participativa. Sexto, el pensamiento crítico. Es la habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones y reflexionar sobre las acciones propias y asumir posturas sobre la sustentabilidad. 7. La autoconciencia, que es la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada cual en la comunidad local y en la sociedad mundial. 8. La competencia integrada de resolución de problemas, que es la habilidad de aplicar diversos enfoques para solucionar problemas de sustentabilidad complejos, integrando las competencias antes mencionadas. Las competencias de sustentabilidad, parte de ellas, en muchas ocasiones, profesores como la doctora López Palau y esta servidora, estamos constantemente trabajándolas en los cursos, precisamente porque el entramado curricular para prepararlos a ustedes y desarrollarlos como personas, como individuos, como buenos ciudadanos, es precisamente el desarrollo de competencias. Este listado es importante para ustedes y es importante para el futuro. Quiero hacer una pequeña intervención en esta. El pensamiento sistémico y el pensamiento crítico los tenemos en negrita, o sea, dándole definitivamente un énfasis adicional, porque creemos que son competencias críticas. Entender aquel enramado de cómo son las organizaciones y las relaciones entre ellas, tú no puedes venir con modelos simples, reduccionistas, de querer hacer una ecuación de A más B igual a C. Eso ya no nos sirve para entender el mundo es demasiado complejo. Y necesitamos ya no solo ver los árboles, tenemos que ver el bosque y los árboles a la vez. Así que necesitamos el pensamiento crítico. Ahora mismo la cantidad de información que recibimos es tan enorme
que no podemos esperar a que los fact-checkers o los censores nos digan qué información es buena o no. Nosotros tenemos que decidir con nuestra propia cabeza, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nuestras expectativas, qué es válido y qué no. Y para eso necesitamos desarrollar el pensamiento sistémico y el pensamiento crítico a niveles increíbles y a velocidades estratosféricas, porque se nos está haciendo tarde. Los grupos humanos desarrollaron sus culturas en torno a los recursos necesarios para la subsistencia, agua, alimento y resguardo, de forma parecida a las poblaciones vivas de cualquier especie en un ecosistema. Se adaptan al medio y se acoplan a la comunidad. Así se explica a la naturaleza como la proveedora de sustento y soporte fundamental de la vida. La diversidad cultural, entonces, está asociada a la diversidad biológica y al acoplamiento de los individuos a sus ecosistemas. En la actualidad existe una diversidad de culturas y formas de estar en el mundo. Algunas de ellas se derivan de grupos originarios y filosofías antiguas que reconocían los elementos agua, aire, tierra y fuego con poder sobre todas las manifestaciones de la vida interrelacionadas en un todo, la madre tierra de la cual el ser humano forma parte y comparte con las demás especies. Todavía existen sistemas culturales que están estrechamente relacionados con su entorno natural. Cuentan con un conocimiento empírico heredado de varias generaciones que constituye un acoplamiento en su territorio particular. Para ellos, no es igual vivir en un lugar o en otro. Es importante puntualizar a la diversidad cultural representada por los pueblos originarios y su importancia como administradores de sus territorios. La migración por deterioro ambiental o porque los grandes proyectos desplazan a sus poblaciones es vivida por ellos como una verdadera tragedia que trastoca las raíces profundas de su identidad cultural. Entonces, la sustentabilidad se puede explicar como un atributo de un sistema cultural determinado por el grado de acoplamiento a la estructura y función de la naturaleza. De tal modo, un sistema cultural específico puede tener mayor o menor coherencia con los procesos naturales del planeta. A mayor coherencia, mayor sustentabilidad. Enrique Dussel en el 1993 argumentaba que el denominado descubrimiento de América fue en verdad el encubrimiento de los pueblos que aquí habitaban. Ya se cumplieron sobre 500 años de la invasión europea de la Via Yala. Puede considerarse la mayor tragedia humana en la que los españoles y la Iglesia Católica cometieron el mayor genocidio de la historia, aniquilando o menguando a muchas culturas originarias con la muerte de millones de personas. También fue el saqueo más brutal de los recursos naturales y minerales del territorio. Por medio de la evangelización y a la fuerza impusieron su cosmovisión, idioma, religión, estructura social y política. Por tanto, se mermó la sabiduría de producción, de convivencia social y de conservación de los territorios que habían practicado por miles de años. Durante los últimos años, en todos los escenarios, a lo largo del continente, los pueblos originarios que han resistido y denunciado este despojo material y espiritual han denunciado la historia real de genocidio y despojo, reclamando a su vez ser tratados como iguales y respetados sus territorios, saberes y culturas. Todas estas movilizaciones plantean una revisión y recuperación de la construcción social y el aporte de la cosmovisión de los pueblos originarios respecto a la relación con los territorios y la naturaleza. Debo señalarles, por ejemplo, que nosotros estamos en el 2022, mientras que los pueblos originarios andinos y amazónicos van por el 5.300, una cosa así. Así que por lo menos nos han robado
1000 años de historia y de saberes y de conocimiento. Abya Yala significa tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento. Fue el término utilizado por los Kuna, pueblo originario que habita en Colombia y Panamá, para designar al territorio comprendido por el continente americano. Antes de la llegada de los invasores europeos en el continente, habitaban miles de grupos indígenas con una población estimada de entre 20 y 100 millones. Estos grupos no pertenecían a un mismo grupo étnico. Hablaban cerca de 2000 lenguas diferentes, muchas de ellas vivas todavía, y poseían formas de organización social particulares, así como también variados sistemas económicos, políticos y culturales. Independientemente del número, la mayoría de los pobladores de la Abya Yala vivían de la agricultura, la caza, la pesca y de la recolección de frutos. Algunos eran nómadas. Los pueblos que fueron habitando el continente desde hace hasta 50.000 años atrás estaban distribuidos a lo largo de todo el continente, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Según los recursos que iban encontrando y las condiciones climáticas a las cuales se adaptaban, empezaron a diferenciarse rápidamente unos de otros en el ámbito tecnológico, científico, agrario, etc. Los pueblos principales lograron desarrollarse y transformarse en civilizaciones florecientes con tremendos avances tecnológicos y científicos. Los pueblos originarios, con sus múltiples conocimientos astronómicos, agrícolas, de salud, espirituales, arquitectónicos, marítimos, de ingeniería, con sus colosales construcciones de roca, de organización social, muestran civilizaciones avanzadas e interconectadas. Hoy los llamados pueblos originarios son los descendientes de las civilizaciones que existían en el continente antes de la llegada de los españoles. La ocupación de tierra por parte de las fuerzas económicas y o militares es un hecho. Por eso, el tema territorio hoy vuelve a ser tan álgido y conflictivo. Hoy la guerra es por la tierra o el territorio, sus recursos y sus habitantes. Y nosotros lo estamos viviendo con la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo. Las amenazas y la violencia han sido una constante para los pueblos originarios que son despojados de sus tierras y recursos y en ocasiones asesinados cuando defienden sus derechos. En contraste, esos mismos pueblos han demostrado que cuando cuentan con autonomía en sus territorios, logran seguridad alimentaria y mantienen los cuidados de salud primaria con sus cultivos y medicinas tradicionales y viven en paz y armonía. Quiero hacer un comentario. No tenemos que irnos a Ucrania y a Rusia, con irnos a Isabela, a Rincón, a Cabo Rojo, a Mayagüez. Allí se habla inglés. Nos han despojado de nuestras tierras a lo poquito. En Culebra están viviendo más extranjeros que puertorriqueños. Tenemos el 60% de nuestra población viviendo fuera del país. O sea, solo el 40% de los puertorriqueños estamos viviendo aquí. Así que el despojo de territorio por las vías que sea, todavía se está dando y es parte del colonialismo. Así que no tenemos que irnos tan lejos. ¿Ok? Quería decirle otro comentario, pero se me olvidó. Ok. Como se puede observar en este diagrama sencillo, el buen vivir promueve un equilibrio entre la humanidad, la naturaleza y los ciclos vitales del universo, incluyendo aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y espirituales, enmarcados en un tiempo y espacio. A partir de los 90, el concepto es utilizado por movimientos indígenas para definir un paradigma alternativo al desarrollo capitalista y a la misma sustentabilidad de la que hemos estado hablando aquí. O sea, el buen vivir es un poco como un paso adicional a la sustentabilidad. Plantea la realización del ser humano de manera colectiva, con una vida armónica, equilibrada y sustentada en valores éticos. Refraseando a Fernando Guaracuni sobre la cosmovisión de los pueblos originarios andinos, decimos:
Vivir bien es vivir en armonía con los ciclos de la vida, saber que todo está interconectado, interrelacionado y es interdependiente. Vivir en equilibrio con todas las formas de existencia. Todo vive, las montañas, el río, los insectos, los árboles, las piedras. Todo está vivo. Por lo tanto, es parte de un equilibrio perfecto de la vida. Implica que tenemos que vivir en equilibrio con todas las formas de existencia y no solamente con todo lo que vemos, incluso con lo que no vemos, nuestros abuelos, abuelas, nuestros ancestros, porque ellos también están con nosotros. Es importante salir de esa visión monocultural, uninacional, salir del monocultivo mental. Así como el monocultivo ha deteriorado a la madre tierra, la vitalidad y la fertilidad, tenemos que salir del monocultivo mental que también ha deteriorado la capacidad natural que cada uno tiene. El árbol no vive para sí mismo, el insecto, la abeja, la hormiga, las montañas, no viven para sí mismos, sino en complementariedad y en reciprocidad permanente. Y cuando estamos hablando de que todo vive y que tenemos que vivir en armonía y equilibrio con todo, incluye a las cucarachas, incluye a los alacranes, incluye a los sapos, a los mosquitos que tanto nos molestan. No podemos por ahí andar matándolo todo, sino que tenemos que aprender a vivir en equilibrio. Y créanme que sí se puede. El buen vivir es la formulación de un paradigma biocéntrico que rescata nuestra propia naturaleza, preservando el equilibrio y despertando nuestras capacidades para vivir plenos. Es una propuesta personal y colectiva que invita al trabajo personal y comunitario para vivir bien contigo y conmigo. Tiene una visión holística, dinámica e integral de la vida, pues todo está interrelacionado y es interdependiente, de manera que el ser humano es solo una pequeña parte del universo, pero es responsable de defender y cuidar la vida. Es una propuesta práctica en 3 dimensiones. Primero, cobra sentido el ser estando y el estar siendo, en la conciencia de pertenencia a un todo armónico y equilibrado, sin separaciones de mente, cuerpo, sujeto, objeto. Número 2, en la aceptación del mundo en todas sus dimensiones. Y número 3, en la ética de respeto a la vida con una relación inseparable, respetuosa y armónica con la naturaleza como la fuerza y sustento para el ser humano. La relación armónica con la naturaleza, pues vemos que el buen vivir en el pensamiento de los pueblos originarios tiene un profundo sentido cósmico y una identificación plena con la naturaleza de manera esencial, vivencial, concreta y relacional. Una característica de estos pueblos es su visión de respeto y defensa de la naturaleza, así como su comprensión de la misma como una madre que da y cuida la vida. La conciencia de pertenencia del ser humano a la madre tierra se refleja en una actitud de cuidado de la vida. La naturaleza es entendida como un sujeto vivo, y eso incluye la tierra, el agua, el suelo, el subsuelo, que requiere atención y dedicación de los seres humanos. La comunión con la naturaleza es tal que se la considera madre y parte del espíritu del ser humano, con quien se habla y se convive. Los pueblos originarios se acostumbran, cuando van a tomar algo, echar un poco a la tierra para compartirlo con la madre tierra. Cuando se va a cosechar un fruto o algún elemento cultivado, se le pide permiso para cosecharlo. Hay una relación de respeto y muy igual porque se sienten parte de la naturaleza. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a que nos hablen del medio ambiente. Y de hecho, fíjense que es medio ambiente como que es un medio y no un fin. Para los pueblos originarios la naturaleza es un fin en sí mismo, ¿verdad? No solo es un fin en sí mismo, sino que no está fuera de nosotros. Está en nosotros y nosotros en ella. La comunidad no es solo humana, sino también la natural y la cósmica. Es una forma de vivir en conciencia con la unidad de la vida. Es donde todos los seres humanos somos parte de la comunidad, conformada por los árboles, los cerros, los animales, que son hermanos, primos, abuelos.
Se siguen los ritmos naturales, manteniendo el equilibrio entre la energía espiritual y material a través de la reciprocidad para asegurar el bienestar. El paradigma comunitario se logra con el cumplimiento de ritos, que a su vez son normas y espacios de cohesión social, como las celebraciones del solsticio de verano y del invierno, que no solo marcan el cierre e inicio de ciclos vitales, sino que son espacios, tiempos de integración y redistribución. De esta manera se mantiene una economía comunitaria y solidaria. El buen vivir está asociado con el territorio, entendido como el espacio tangible e intangible en el que se realiza la vida. Implica el manejo colectivo que garantiza la existencia de una tierra sana y fértil, con el agua, aire, bosques y montañas cuidadas y limpias. Este enfoque del territorio explica la histórica resistencia de los pueblos indígenas a la invasión, la colonización, la vulneración y la explotación de los bienes naturales en sus territorios ancestrales. Y tengo que decir que ellos practican, la salud está ligada a la tierra. Cuando más conectado estés a la tierra a través de los alimentos, de los ritos, de la espiritualidad, más sano vas a estar también y más salud vas a gozar. Vivir en complementariedad. Todos los seres se complementan unos con otros. Todos nos necesitamos. Reciprocidad es la relación igualitaria entre individuos de una comunidad. Individuos que son distintos, pero que tienen en común el ser parte de y no dueños de. La reciprocidad es una experiencia vivencial corporal, no es intelectual, no depende de la voluntad, es simplemente la necesidad del otro, para que seamos, para que estemos, para que vivamos. Por ello, hay la obligatoriedad de dar, recibir y devolver. Buen vivir es respetar al otro, saber escuchar a todo el que desee hablar, sin discriminación o algún tipo de sometimiento. No se postula la tolerancia, sino el respeto, ya que cada cultura o región tiene una forma diferente de pensar y es necesario respetar estas diferencias para mantener la convivencia armoniosa. Esta doctrina incluye a todos los seres que habitan el planeta. Buen vivir es dar prioridad a los derechos cósmicos antes que a los derechos humanos. Cuando el gobierno habla del cambio climático, también se refiere a los derechos cósmicos. Por eso es más importante hablar sobre los derechos de la Madre Tierra que hablar sobre los derechos humanos. Y otros principios que promueven en el buen vivir, pues es respetar las diferencias, priorizar los derechos cósmicos, saber comer, saber beber, saber danzar, saber trabajar, reincorporar la agricultura, no robar y no mentir, eso es imperdonable en los pueblos originarios, proteger las semillas, respetar a la mujer, aprovechar el agua. Y muchas de estas transparencias las he estado acompañando con pinturas de un pintor aymara, Mamani, que tiene unas cosas preciosas. Por ejemplo, esta que se llama Juntucha de Apus. Los Apus son las montañas que los pueblos originarios entienden que son nuestros abuelos y que tienen grandes conocimientos y una energía que nos permite proteger y reproducir la vida. Así que los invito a que vean sus obras. Él pinta desde cuerpos a pinturas a edificios. Y tiene una viveza de colores que me encanta. Los principios de buen vivir como mandato constitucional pues ya están en las constituciones de Bolivia y Ecuador. En Bolivia la Constitución Nacional del 2009 declara que se asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural. Estos nombres no se los voy a poder decir, así el Amaquila, el Amayuya, el Amazúa,
no sea flojo, mentiroso ni ladrón. Esos son los, según en la religión católica, hay pues 10 mandamientos, en la religión cristiana, ¿no? Pues ellos tienen el no sea flojo, ni mentiroso, ni ladrón. El suma camaña, que es el vivir bien. El ñandereco, que es la vida armoniosa. Tecocabi, buena vida. Y Bimarey, tierra sin mal. El capajac, ñan, camino o vida noble, ¿verdad? Así que el buen vivir se plantea como un principio de igual jerarquía que la igualdad, la libertad y la equidad social. En Ecuador, que la Constitución fue un año antes, en el 2008, se incluye como un conjunto de derechos, incluidos los derechos de la naturaleza. En otra de nuestras charlas vamos a estar hablando un poco sobre los derechos de la naturaleza, que son reconocidos por primera vez en la historia de la humanidad en la Constitución de Ecuador, a duras penas ayer, en el 2009. La Constitución dedica una sección al régimen del buen vivir, en la que el régimen de desarrollo se define como el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir del suma causal. Dicho régimen se expresa en las áreas del trabajo y de la soberanía alimentaria, económica y energética. Otros principios que se pueden recoger en cualquier investigación que se haga en Internet, no les voy a decir los principios en quechua. Quechua es el idioma originario que más se habla en el Abya-Yala. Pero fíjense que se parecen: saber alimentarse y nutrirse, saber beber y limpiar el cuerpo, saber danzar y conectarse, saber dormir y descansar, saber producir y compartir, meditar y armonizar la fuerza vital, hablar bien desde la verdad, la bondad y la belleza, saber escuchar y percibir, y saber caminar para encontrarnos. Cosa curiosa, nosotros en un semestre dado estuvimos aprendiendo a tratar de hablar aymara, por lo menos unos rudimentos. Y una de las cosas que descubrimos, por ejemplo, que en el aymara no existe la palabra adiós, ¿ok? Porque ellos no se despiden, sino que lo que dicen es cuando volvamos a encontrarnos. Tampoco tienen la palabra naturaleza, porque ellos no ven a la naturaleza como algo externo, sino que como es propio, pues se habla de la Pachamama, ¿verdad? Pero la Pachamama es mucho más que la madre tierra, porque es todo lo que mantiene la vida en el mundo visible. Y se habla menos del Pachatata. El Pachatata es todas las fuerzas masculinas. Y la vida se crea por las energías del Pachatata, que son las energías intangibles, con la Pachamama, que son las energías tangibles. ¿Ok? Así que se habla de una dualidad. No hay tal cosa como esta jerarquía de dioses o de santos o de ángeles. Simplemente todas son energías, y esas dos energías, la Pachamama con el Pachatata, son los que permiten la reproducción de la vida. El holismo, nombre general para todo lo holístico, es una posición metodológica y de pensamiento que plantea el abordaje de los sistemas de cualquier índole, sociales, físicos, biológicos, mentales, etc., y de sus respectivas propiedades desde una perspectiva total, de conjunto, y no puramente a través de los elementos que los constituyen. Se trata, en fin, de una visión de conjunto de las cosas que prefiere considerar el sistema como un todo integrado y global. Se puede tener una visión holística de cualquier cosa. En términos estrictos, una visión holística sería aquella que contemple primero la totalidad del sistema o del problema que sus partes integrantes. Esta visión puede arrojar una comprensión más cabal del conjunto y sin duda evita que lo perdamos de vista al concentrarnos en sus elementos. En la medida en que se desarrolla la destreza del pensamiento sistémico, más visión holística vas a poder tener y mejores soluciones podremos encontrar a los problemas complejos que nos atañen.
viendo un poco de cosas que se pueden ver de otras maneras y por medios científicos que lo podemos encontrar en la visión de los pueblos originarios, pues la palabra semantics deriva del significado griego kuma, que es una ola o onda, para describir los efectos periódicos que tienen el sonido y la vibración de la materia. El doctor Jenny, del 1904 al 1972, era médico y científico suizo, estudió las relaciones entre materia y energía y, respaldado por una metodología muy bien documentada que puede ser reproducida en los laboratorios, construyó el fundamento de la nueva ciencia a la que llamó simática. El doctor Jenny puso arena, aceites y polvo sobre platos de metal que él hizo vibrar con un generador especial de frecuencia y un altavoz. Sus experimentos produjeron bonitos e intrincados patrones que eran únicos para cada vibración individual. Más aún, estos patrones variantes permanecieron intactos mientras el sonido pulsaba a través de la sustancia. Si se detenía el sonido, el patrón colapsaba. 14 años de experimentación le llevaron a comprobar que en mayor o menor grado de complejidad molecular de ser depende de las frecuencias de energía que reciba su cuerpo. Vamos a ver un video muy cortito sobre esto para que vean qué maravilla. Y esto puede ayudarnos a entender la conexión que tienen los pueblos originarios con el territorio y cómo les hablan y cómo les cantan y por qué las danzas y los rituales. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: "La onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo". La simática es el estudio del sonido visible. La palabra simática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que murió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas del leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones ximáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término simática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol. Tan solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente.
agua es una sustancia muy misteriosa, es altamente impresionable. Es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez, los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja del almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca, lo que significa literalmente tierra viviente. En la Cábala o misticismo judío, hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las palabras, toda la materia. Todo es la palabra sagrada. Interesante, ¿verdad? De hecho, en eso de las vibraciones del agua es en lo que se basa la homeopatía, que sigue siendo una forma alternativa o válida de sanar y se hacen medicamentos homeopáticos. Y vamos entonces ahora. Muchas de estas investigaciones están respaldadas por los adelantos en la física cuántica. Uno de los hallazgos más importantes de la física es la dualidad onda-partícula, que demostró que la luz y la materia pueden poseer propiedades de partículas como propiedades ondulatorias. Los avances de la teoría cuántica permitieron aplicaciones en distintos ámbitos como la electrónica, haciendo transistores, microprocesadores y componentes electrónicos, y en la física de nuevos materiales como los semiconductores y los superconductores, y en la medicina, en la cirugía láser o en la exploración radiológica. La física cuántica espiritual postula que las energías vibratorias alteran nuestra realidad de forma positiva o negativa. Somos seres de energía invisible que vibra con la conexión de cada átomo de nuestro cuerpo para comunicarnos con nuestro universo, donde nuestros pensamientos, sentimientos y emociones nos dan equilibrio espiritual, energético y material para cumplir nuestras metas. Dalai Lama argumenta que somos polvo de estrella y estamos conectados biológicamente a cualquier ser con vida. Somos seres de energía invisible que vibra, entidades unidas a su vez a todo lo que existe. El budismo siempre ha defendido esa idea y esa necesidad, la de trascender a lo físico para dar mayor relevancia a nuestra conciencia. Al fin y al cabo, es esa impronta psíquica la que da sentido y forma a la propia realidad. Con esto concluimos esta presentación. Queremos compartirles una frase de los quechua, que dice: en la Amazonía, la visión de la creación consciente de la realidad se expresa en el llamado de los abuelos a aprender a pensar bonito, pues así se atraerá el bienestar en todos los planos de la vida, tanto corporal, emocional como espiritual. Así que con este pensamiento los dejamos invitándolos a que piensen bonito y vivan bonito. Pueden citar esta presentación de la manera aquí expresada y además cualquier comunicación que quieran tener con nosotras, pues pueden hacerlo a estos correos electrónicos. Por lo demás, agradecemos su atención.
Muchas gracias.